llega a dar ese banderazo y confirmar de que esto dejó de serlo. Y obviamente algo que influyó muchísimo, pues obviamente la pandemia. Como todo, la pandemia tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero entre lo rescatable es que a nivel tecnológico siempre hemos creído que nos vino a adelantar tal vez de 4 a 6 años en lo que iba a pasar. O sea, estamos adelantados en la época porque el confinamiento nos llevó a obligarnos a tener esta virtualidad, a poder tener las clases virtuales, a tener que empezar a hacer más transacciones bancarias, a tener que dejar de salir y encontrar formas de comunicarnos, de adaptarnos, de estudiar, de vender, de aprender, de todo. Entonces, el COVID de alguna manera fue un acelerante para esto. Y con esto, pues obviamente viene a resaltar todas estas tecnologías inmersivas. Y vamos a empezar, obviamente, por explicando cada una de ellas, que es lo que se conoce como conforma el XR, y todas estas tecnologías vienen a ser la base del metaverso. Entonces, vamos a iniciar con realidad aumentada. Y a mí me gusta dar los ejemplos con dispositivos, o sea, que es la forma tal vez más fácil de encontrar las diferencias. Realidad aumentada, podemos decir que es la combinación de elementos físicos con elementos virtuales. Para eso se utiliza un celular o una tableta en el cual, por medio de una aplicación, me activa la cámara y a través de esta cámara de mi celular yo puedo representar elementos virtuales como si fueran hologramas en mi celular en el mundo real. Entonces es añadir elementos virtuales a mi entorno. La realidad virtual, hablamos de un dispositivo, de un visor, que como le conoce normalmente, gafas o como se le quiera llamar, en el cual no me permite ver nada a mi alrededor, sino que se genera un mundo completamente por computadora en el cual yo me siento inmerso dentro de él y puedo generar interacción. Entonces me permite tener miles de opciones como si yo estuviera dentro de ellas. La realidad mixta es la misma realidad aumentada, pero en vez de usar el celular, utiliza unos lentes de realidad mixta que en este momento, pues antes de que ya viene el lanzamiento de los de Meta, los más famosos fueron los HoloLens. Eso es algo, por ejemplo, que dentro de las ferias hemos podido probar. Hemos probado más de 500 dispositivos entre realidad aumentada y virtual. Hemos probado hasta lentes de contacto que están patentados y se van a poder, que vienen hacia la realidad mixta, y un poco ese futuro es lo que uno ve en esas ferias y la oportunidad y de bendición de haber estado en Silicon Valley y en todos estos grandes lugares donde se vive esto en carne propia. Entonces, la realidad mixta es esa generación de hologramas, pero en un lente. Y actualmente este año van a ver en un video que viene más adelante cómo Meta va a sacar gafas ya no de un tamaño tan grande como estas de HoloLens, sino de un tamaño sumamente normal. Y en tiempos de pandemia, que es una tecnología, no es que sea nueva, pero en tiempos de pandemia se aceleró mucho, es la web VR. ¿Qué es la web VR? Es como la mezcla de estas tres tecnologías que me permiten desarrollar experiencias interactivas que funcionan en distintos dispositivos. O sea, yo puedo recrear esta interacción 3D, pero funciona en celulares, en tabletas, computadoras y también en visores de realidad virtual. Entonces, obviamente, al tiempo de pandemia, sobre todo al inicio, que no se podían utilizar los visores, porque obviamente por temas de salud, entonces esta tecnología cobró gran relevancia en este tiempo para poder crear estos entornos interactivos, inmersivos, que funcionan en cualquier dispositivo. Y todas estas cosas, de alguna manera, es lo que vienen a conformar, más obviamente, más los NFTs, que más adelante Mateo le va a hablar, toda esta parte de los blockchain, la tokenización, la parte de lote, los contratos, los contratos virtuales, vienen a formar un metaverso que podríamos decir que es un mundo virtual en el cual tenemos la sensación de estar dentro de él y se puede visualizar desde los distintos dispositivos, desde los celulares. Hay metaversos que pueden entrarse desde el celular, tableta, computadora, y más adelante vamos a ir viendo qué se puede reconocer como un metaverso y qué no. Y algo que hacemos nosotros y nos encanta, ahora nos comentaba el compañero precisamente de las charlas, es que nosotros hemos tenido una ventaja que Mateo y yo, al ser publicistas, y en mi caso aparte animador digital y diseñador gráfico, y bueno, Mateo también, nos permite preparar todo este material de alguna manera, digamos, personalizada. O sea, todo esto que ustedes están viendo son videos editados por nosotros, imágenes creadas por nosotros en 3D y todo, entonces nos permiten pues generar contenido de primer mundo y dar charlas donde podemos explicar, por ejemplo, qué es el metaverso, cuáles son las mejores opciones. Entonces, en este video recopilamos los mejores momentos de lo que fue el lanzamiento de Meta en su momento, donde pueden ver cómo personas pueden interactuar, y ahí esta escena representa los distintos dispositivos. La persona que se ve como un holograma está utilizando un HoloLens y
con una cámara que hemos podido probar que te representa como un holograma y entonces te puedes ver como a lo tipo Star Wars. Los otros son personas que pueden estar desde los avatares, pueden estar desde una computadora o un visor de realidad virtual. Las chicas que aparecen en pantalla están teniendo las nuevas gafas de Meta o Facebook que van a lanzar. Son gafas de realidad mixta en las cuales vean, ellas están transmitiendo en vivo toda esta interacción y los demás pueden ver esto en tiempo real y compartir con ellas. Entonces vean que son gafas ya muy pequeñas, de hecho hicieron alianza con Ray-Ban y salen las primeras gafas que se esperan. Si no es este año o hay un atraso, pues va a ser a inicios de otro. Entonces, ¿qué nos permite este metaverso? Compartir experiencias, como turismo, por ejemplo. Imagínense la posibilidad de ir a conocer lugares junto con los amigos, donde por medio de un visor yo puedo ir a recorrer ciertos lugares. Por ejemplo, incluso Meta está colocando cámaras 360, donde yo, por ejemplo, en París, puedo contratar un tour guiado y voy con mi familia por medio de las gafas virtualmente y en tiempo real un guía me va diciendo, va trasladándose y va de lugar en lugar a través de las cámaras y te va contando toda la historia como si estuviera ahí. Imagínense también todas las posibilidades que nos abre eso para la accesibilidad, la gente que no puede viajar o la gente que tiene problemas para comunicarse. Todo esto abre también un mundo muy espectacular en este sentido. La gente que tiene discapacidad y puede trabajar desde su casa y compartir con la gente como si estuviera dentro de él. De hecho, estas son las mismas gafas de Meta y vean cómo empieza él a interactuar como si estuviera dentro de la oficina y poder visualizar esto. Ahora ustedes me dirán, y es parte de lo que vamos a hablar, ¿qué tan ciencia ficción es esto y todo? Pues cuando has tenido la oportunidad de probar gafas como estas, como los Magic Leap, de hecho que tuvimos la oportunidad porque Katy Hackal, que es una gran amiga de nosotros, se le conoce como la madrina del metaverso, es una gran amiga nuestra, que siempre que viajamos nos vemos con ella, pues el día del lanzamiento, en la semana del lanzamiento de los Magic Leap, pues tuvimos la oportunidad, ella estaba trabajando en ese momento ahí, de probarlos, entonces ya ves que todas estas cosas, y te estamos hablando hace 4 años atrás, que estas cosas no están tan lejos de suceder, o sea, ya hay cosas que están pasando muy avanzadas y permite una interacción muy importante con todo esto. ¿Cuáles son características principales dentro del metaverso? Pues encontramos que tiene que tener una identidad donde podamos demostrar, digamos, qué queremos experimentar, tener experiencias, pertenencia, por ejemplo, digamos, ahora que están creándose metaversos, por ejemplo, equipos de fútbol, que lo está haciendo el Barcelona, el Real Madrid, el Manchester United, todo un tema de exploración y un tema de socialización donde podemos compartir todo esto de una manera inmersiva, sociable, desde múltiples dispositivos. Y precisamente en este orden de ideas, ¿cómo es la inversión dentro del metaverso desde el punto de vista de dispositivos? Entonces, 100% virtual, hablamos de un metaverso inmersivo cuando yo utilizo un lente de realidad virtual, un visor de realidad virtual. Entonces, la experiencia es completamente virtual. Por ejemplo, un Oculus Quest 2, y los proyectos nuevos que se vienen. Apple, de hecho, ya anunció que no están seguros si va a salir este año o el próximo, pero también viene con sus propios lentes. Cuando hablamos de 50% virtual, estamos hablando de los lentes de realidad mixta, donde yo ya no es completamente inmersivo porque yo veo a mi alrededor qué está pasando, pero me permite generar que es como el metaverso que está creando la gente Niantic, que vamos a hablar más adelante, que es los que hicieron el Pokémon Go. Ellos acaban de recibir una inversión multimillonaria para crear ese metaverso y en menos de 2 meses han comprado más de las 5 empresas más grandes de realidad aumentada del mundo en poco tiempo. Y cuando hablamos de un 10% de virtualidad, hablamos de los dispositivos tradicionales, como entrar al metaverso desde mi celular o mi computadora o mi tableta. Pero no hay que dejarlo de lado porque a pesar de que es el menos inmersivo, es la mayor masificación, sobre todo en esta primera etapa, donde no todos tenemos unos lentes y Latinoamérica pues todavía va a costar un poco más. Entonces, esta primera parte, una buena idea es apostarle precisamente a esta masificación por medio de WebVR, que es como se genera estos metaversos. Y cuando hablamos de mundos de metaverso, hablamos de que sean interconectados, sociales, experimentales, persistentes y con el factor también de las criptomonedas, que es un factor muy importante, la tokenización y los NFT. Dentro de todo esto, pues obviamente también que Matthew es experto en esa parte y más adelante les va a comentar un poco acerca de todo esto. Y también una palabra bien importante para hablar de metaversos es si son centralizados o descentralizados. Entonces ya les voy a contar en qué consiste esta palabra. Porque
se define, digamos, los posibles metaversos que hay en este momento, pues se pueden, digamos, clasificar en esas dos grandes ramas, centralizados o descentralizados. Y hay una pregunta bien importante, vean, nosotros damos alrededor de 6 a 10 charlas por mes de metaverso y obviamente asistimos a muchas charlas y webinars que están dando a nivel mundial. Y un gran tema es, una de las preguntas más complicadas para todos los expositores o para todos los que estamos en esto es, ¿qué realmente es de metaverso? ¿Qué es metaverso y qué no? Yo creo que en todas las charlas que damos o todas las que asistimos, para mí no hay, nadie tiene la razón en este momento si no es una percepción del expositor. Personalmente, digamos, ¿por qué? Porque se dice que para hacer metaverso tiene que tener, hay unos que dicen que no, que solamente puede ser con realidad virtual, que tiene que tener lotes, que tiene que tener blockchain, la gamificación, que tiene que ser sociable, que nunca puede dormir, que tiene que ser centralizado o descentralizado. O sea, hay mucha teoría en cuanto a esta, pero todavía nadie tiene la razón. Para mí, yo llamo a estos primeros inicios de metaverso como protoversos, o sea, son prototipos de lo que va a ser un metaverso más adelante. Entonces, yo creo que no hay que encasillar si es metaverso o no, sino entender la historia, entender qué posibilidades tienes, cuáles existen actualmente, sean o no, pero cuáles iniciativas hay en este momento para entenderlas y ver hacia dónde va. Entonces, hablando sobre esto, sobre qué son plataformas centralizadas o descentralizadas, o qué son metaversos centralizados. Entonces, cuando hablamos de centralizadas es cuando una sola entidad es la que gobierna el metaverso. Entonces, y ahora vamos a ver ejemplos específicos. O sea, no está, hay una empresa detrás o una corporación detrás de este metaverso, el cual dicta dicta las reglas y las políticas unilateralmente. O sea, ellos son los que llevan el control sobre todo esto. Los usuarios pueden compartir, interactuar con las experiencias, pero dentro de unos parámetros establecidos y no utiliza tecnología blockchain, que es uno de los principales factores para que sea centralizado. O sea, es decir, las monedas o el token o es dueño totalmente, digamos, la persona. No puedo sacar esas monedas o esos tokens y llevarlos al otro lado. Mientras que es descentralizadas, es una plataforma de código abierto donde la propiedad individual sobre los activos puede venderse o comprarse en marketplace. Entonces, normalmente tienen marketplace donde yo puedo comprar y vender cosas y las reglas las dicta la comunidad. De hecho, digamos, hay metaversos que, de acuerdo, digamos, si yo tengo tantos lotes o tengo tantas parcelas, por ejemplo, soy miembro de la junta directiva para ayudar a tomar decisiones o soy un desarrollador que ha aportado tanto tiempo para hacerlo, entonces tengo también, digamos, poder de decisión. Y se basa en tecnología blockchain, en el cual, digamos, yo puedo comprar tokens o monedas a través de criptomonedas. Entonces, son como los grandes parámetros. Y bajo eso, vemos algunos ejemplos de cómo se ha venido formando los distintos posibles metaversos que puede, como yo les digo, o sea, queda percepción individual de si lo son o no lo son, pero obviamente podemos hablar de Second Life que desde el 2003 que se lanza, pues un mundo completamente virtual, tridimensional, que tenía un comportamiento muy similar a una red social que permitía interactuar entre los avatares. Fue una de las primeras, dentro de las primeras propuestas, muy adelantado a la época, que creo que esta gente, bueno, hoy en día, pues ahora lo vamos a ver con qué están creando actualmente, pero lanzaron algo en un momento, pues que de todas maneras era complicado. Sin embargo, grandes universidades tuvieron ahí y lograron incluso transacciones por más de 80.000 millones de dólares en todo este tiempo. También encontramos uno de los más modernos y tal vez uno de los más grandes que encontramos ahora es Decentraland, que como su nombre lo dice es un metaverso descentralizado que fue lanzado precisamente en tiempos de pandemia, o sea, en el 2020, con un concepto muy parecido al Second Life, donde los usuarios pueden realizar acciones e interacciones utilizando la moneda, que en este caso la moneda para hacer las transacciones se llama Maná, y yo puedo comprar estas monedas de Maná con criptomonedas. Entonces puedo tener activos digitales, acá también hay venta de NFTs y todo este tema, y es uno de los que más genera, que de hecho ha celebrado más de 130.000 ventas en menos de 2 años, para que se den una idea, generando más de casi 100 millones de dólares en menos de 2 años. O sea, es impresionante las transacciones que se hayan. Después hay otro metaverso que se llama Map2Air o ODR, que es un concepto más de realidad aumentada que ahora van a ver más adelante cómo
lo lleva a otro nivel Niantic. Y este metaverso es por geolocalización, entonces donde yo estoy en mi celular, voy a sitios turísticos o algo y él me presenta información de acuerdo a donde yo esté físicamente. Entonces me puede presentar cosas de ventas, de publicidad, de turismo, de todo con asistentes virtuales, pero necesito estar físicamente en el lugar. Entonces es uno de los metaversos pues, que se está creando con realidad aumentada interesante. Sin embargo, vamos a ver otro que lo supera por mucho. Está también de Sandbox como tal, que es un metaverso descentralizado construido sobre blockchain Ethereum, que es enfocado en el mundo de los videojuegos. Este de Sandbox básicamente lo que hacen, me permite desarrollar minijuegos en los cuales yo puedo comercializar y es de los muchos que el rapero Snoop Dogg ha invertido montones, que ha hecho transacciones totalmente impresionantes, también con alrededor de más de 130,000 ventas en total, y ha logrado más de 20,000 usuarios activos únicos, que también es un número bien importante. Sansar es precisamente es el nuevo metaverso de la gente de Second Life. O sea, es la acción nueva, o sea, es decir, lo aprendido en Second Life, pues obviamente están creando con gráficos mucho mejores. Si es un metaverso centralizado, básicamente, donde dispone, o sea, funciona para dispositivos de realidad aumentada, de realidad virtual y también funciona para computadores. Eh, bueno, este, por ejemplo, es uno de los cuestionamientos, de los grandes cuestionamientos que la gente se hace. ¿Fortnite es un videojuego o un metaverso? Pues obviamente puede ser un videojuego, pero cómo lo han ido enfocando a metaverso y las transacciones que han logrado ahí es sumamente impresionantes. Por ejemplo, la aparición del rapero Travis Scott en abril del 2020, donde más de 13 millones de personas estuvieron conectados simultáneamente y él en solo 20 minutos, que en los primeros 20 minutos generó a nivel personal más de 20 millones de dólares solamente en los primeros 20 minutos en publicidad, fuera lo que pagaron. Entonces, comparen esto y Mateo también va a ampliar un poco más adelante el tema de los eventos. Después presenta a Ariana Grande, también ha estado diferentes Justin Bieber y ha estado algunos otros, donde en un concierto normal, bueno, ahora que acaba de pasar aquí en el Costa Rica el picnic, ¿cuántas personas pueden ir a un concierto de estos y cuánto puede monetizar un proyecto de estos versus un proyecto de estos que en este caso, imagínate que 13 millones de personas, ¿cuánto le puedes vender a 13 millones de personas? Aunque sea que paguen un dólar por entrar, las posibilidades son infinitas y viene a cambiar todo esto de una manera impresionante. Por supuesto, Minecraft también, muchísimo anterior, que es uno de los que más ha tenido usuarios activos. Y esto también es importante porque ellos han logrado más de 150 millones de usuarios activos en el mes. Y les digo una cosa, por ejemplo, nosotros que somos una startup, y si han escuchado el nombre de qué son las startups, normalmente las startups las compran por cantidad de usuarios que puedan tener y no necesariamente por cuántas son las ventas. Por eso compran WhatsApp, por eso compran Twitter en sus inicios y por eso, digamos, compran Minecraft cuando lo compraron en más de $1,000 millones por la cantidad de usuarios, porque digamos en ese momento ni siquiera muchas startups se venden donde ni siquiera son rentables, pero por la cantidad de usuarios y la posibilidad de escalar, pues hacen que todo esto sea un tema súper impresionante. En Roblox también donde es un metaverso centralizado en un entorno de videojuegos. Incluso también, Mateo, me imagino que les va a poder ampliar también cómo los bancos han entrado en este mundo, cómo es todo este tema de las monedas y todo esto, para que él les cuente algunos ejemplos prácticos de qué ha pasado con todo esto. Y obviamente Facebook, que hace su cambio a Meta y hay gente, digamos, y ya casi voy terminando con mi parte, hay gente que dice que cree que hicieron el cambio por temas legales y todo, o sea, ellos están trabajando en eso hace mucho tiempo. Para que se den una idea, nosotros personalmente damos charlas de metaverso hace más de 2 años. O sea, ya nosotros en la empresa hablamos de metaverso. Incluso muchas veces teníamos que cambiarle el nombre a la charla porque cuando la gente escuchaba hablar de metaverso, pues ahora es normal, pero imagínense, hace 2 años hablar de metaverso, pues era un complicado. O sea, los que llevamos muchos años en esto no es nuevo, es nada más que obviamente Facebook llega y hace el gran cambio y la potenciación para poder masificar todo este proyecto y la gente diga, ah, mira, esto no es una moda, sino es lo que viene. Y termino con el ejemplo de Niantic, que también que ha invertido
millones de millones de millones de dólares, donde está generando un metaverso de realidad aumentada, porque el concepto de ellos quiere tener es que el metaverso debe convivir en el mundo real. Entonces, como escribió Pokémon Go, imagínense la posibilidad de yo levantar mi teléfono y que todo mi mundo se convierta en una experiencia interactiva a nivel de tiendas, de publicidad, de estudio, de dónde ir, de qué poder hacer, como si vivieran un videojuego, pero que está pasando en la vida real. Y con esto termino para darle inicio a Matthew acerca que va a empezar a hablarles un poco de la cartografía del metaverso, o sea, de ya entrar en la profundidad de las cosas que se pueden hacer. Entonces voy a dejar compartir y los dejo con mi compañero Matthew. Gracias, Johnny. Creo que José Moya tenía una pregunta por ahí, Johnny, ¿hay estudios serios que analicen el efecto psicológico de la inmersión en un metaverso? Yo particularmente desconozco, no sé si Johnny tendrá, ahorita sí empiezan como dice Johnny, estamos aprendiendo mucho el metaverso. Hay muchas cosas que apenas nos estamos dando una idea, hay cosas que hace un mes eran muy distintas, hace un año eran todavía inimaginables. Entonces son cosas que vienen cambiando, empiezan a haber estudios con relación a esto, por ejemplo, quiénes son los que van a participar en el metaverso, cómo creamos un Google, por decirlo así, ¿verdad? En el metaverso para no estar perdidos en el metaverso, porque mucho de lo que hoy sucede es que entras y no sabes cómo ubicarte, ¿verdad? Es un poco complicado. Entonces, empiezan a haber muchos estudios. No sé si Johnny ha logrado ver algún estudio que vaya hacia la psicología del metaverso y lo que va a implicar en esto, porque claramente hay muchas cosas que empiezan a hablarse con relación a los niños y su introducción en el metaverso. Todo este tipo de cosas ya empiezan a conversarse, pero no sé si Johnny tendrá algún dato que podamos Sí. decir si empiezan a haber estudios más formales sobre esto. No, en psicológico no, no he visto personalmente, he visto temas de accesibilidad, de hacia dónde va, de el potencial a nivel de negocios, de arquitectura. La parte psicológica es que ahora, digamos, obviamente hay tantos temas que estamos en pañales que, por ejemplo, para darles una idea, un tema que se está hablando muy fuertemente ahora es la fiscalización. Entonces, todo el tema de la parte fiscal, o sea, digamos que incluso en España, por ejemplo, ya tienes que reportar las compras virtuales que vos hagas. O sea, si tienes un lote dentro de un metaverso, tienes que fiscalizarlo y pagar impuestos como en la vida real. Y hay países que ya se lo están tomando muy en serio. Entonces, hay cosas, digamos, Deloitte es uno de los que está haciendo muchísimos estudios. De hecho, casi que por semana va sacando estudios de diferentes temas en la parte legal y todo esto. Pero si la parte psicológica, les soy honesto, no he leído todavía alguno específico. He leído muchísimos otros en otros temas, pero hay mucho por tratar en esta parte. Si quieres, contesto muy rápidamente las dos preguntas para que continúe, Matthew. La otra habla sobre cuáles son las herramientas tecnológicas para el desarrollo para generar productos en esta tendencia. Bueno, normalmente se puede desarrollar en plataformas como Unity, como Unreal, que son los dos motores más fuertes. Y obviamente las habilidades para desarrollar, no hay, bueno, hoy en día empiezan a haber un poco de más academias. Imagínense hace 12 años cuando yo aprendí, no existía nada, literalmente yo empecé en Flash, en ActionScript, desarrollando en ActionScript, que fue los primeros prototipos de realidad aumentada, pero hoy en día hay bastante información. Empresas como nosotros tienen que aprender desde cero y más bien los que trabajan, no es que entran a trabajar, sino que casi hay un proceso de formación en el cual les enseñamos, les transmitimos toda esa experiencia, pero podría decir que los dos grandes motores en el cual se trabaja son Unity y Unreal y normalmente pues los que trabajan en esto pues normalmente son desarrolladores con gran pasión hacia los videojuegos o este tipo de cosas o animadores digitales, diseñadores de UX, UI, o sea, hay muchos campos y esto viene a abrir unas posibilidades infinitas en la parte también de estudios, por supuesto que incluso universidades como Senfotec pues puede explorar y empezar a explotar realmente los primeros trabajos en estas áreas que como ustedes ya saben o se han visto, incluso ya hay un puesto que es el Chief Metaverse Office, que es uno de los puestos que se está creando.
Nos preguntan, ¿se podrá hacer cosas que en el mundo físico no se puede hacer, como volar? Sí, de hecho, totalmente. De hecho, he visto un metaverso que lo recorres es volando, uno español, en el cual puedes escoger que te salen, de hecho, el avatar es como un personaje con alas y entonces va recorriendo el metaverso volando. De hecho, esa es una de las cosas que tiene en esto. Obviamente, desde PC, porque si lo hace en realidad virtual, el mareo va a ser terrible, pero sí, existen ese tipo de cosas. ¿Se podrá trabajar y ganar dinero? Pues ahora les vamos a mostrar lo que hemos hecho nosotros y ustedes, y tal vez la respuesta la dirán todo lo que hemos hecho nosotros, como les digo, más de 400 proyectos a nivel mundial, sumamente grandes, proyectos hasta más de $500,000 que hemos tenido a cargo. Entonces la respuesta es sí. Simplemente hay que obviamente escoger en qué, en dónde y en qué enfatizarse. Entonces ahí te cedo la palabra. Gracias. Johnny, ¿me confirmas nada más que ya se esté viendo la diapositiva de la cartografía del metaverso? Correcto, ahí sí está bien. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a empezar a conversar sobre algunos temas adicionales del metaverso, cosas que antes creíamos inimaginables y que hoy ya empiezan a tomar un sentido, ¿verdad? Nuevamente, esto está en constante crecimiento, cambia todos los días. Cada semana hay nuevas cosas, nuevas oportunidades, vemos nuevos NFTs, nuevas criptomonedas, vemos nuevos proyectos. Todo esto está cambiando y está cambiando de una forma muy acelerada. Ahorita vamos a ver datos con relación a la cantidad de dinero que se está invirtiendo en temas de metaverso. Entonces, una de las cosas que empezamos a notar dentro del metaverso son todo este tema de las posesiones virtuales, ¿verdad? ¿Qué sucede? Hoy por hoy puedes comprar diferentes cosas para tu propio avatar, ¿verdad? Entonces, hace por acá, pues Gucci empieza a sacar la cara con relación a esto. Nike hace una inversión grandísima donde compra un estudio que se llama Artefact y básicamente lo que empieza es a comercializar el tema de tenis, ¿verdad? Em, ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, porque yo recuerdo tiempo atrás, como decía Johnny, tenemos una buena amiga que es Kathy Hackle, conocida mundialmente por ser la madrina del metaverso, así la llaman mundialmente. Y hemos tenido la oportunidad de conversar con ella muchas veces y una de las últimas conversaciones que tuvimos presencialmente antes de la pandemia, ella estaba hablando un poco sobre todo este tema de los avatares y cómo iba a ser todo este rollo y cómo inclusive yo con mis gafas tipo wearables, yo podía tener un asistente y ese asistente era yo mismo en una versión de avatar. Y recuerdo que en una ocasión yo le decía a Katy, esto quiere decir que se va a ampliar y se va a crear un mercado gigantesco donde pues la gente que le gusta usar Nike, Nautica, Gucci, Adidas, las diferentes marcas, van a querer que su avatar se vista como se vista en ellos y que tenga una apariencia muy similar. Entonces, recuerdo que en su momento ella me decía, Matt, mira, la verdad, no le había dado cabeza a esto, pero es muy probable que sí. Es muy probable que la gente empiece a comprar o que las marcas empiecen a invertir en esto. Y esto estamos hablando de un mes y medio antes de que reventara la pandemia, estábamos hablando de eso. Y hoy, por ejemplo, hace un tiempo yo le decía a Johnny, a mí me gusta estar comprando algunos NFTs, ¿verdad? Y criptomonedas. Y recuerdo que le estaba compartiendo a Johnny un NFT y yo le decía, Johnny, este tiene que ser tu primer NFT comprado, le decía yo a Johnny, ¿verdad? Y estábamos hablando de una chaqueta que costaba $85,000, ¿verdad? Entonces, las marcas empiezan realmente a ganar muchísimo dinero con todo este tema de las posiciones virtuales, donde a veces son pertenencias únicas o donde por medio del blockchain se certifica que existen solamente 10 unidades, 2 unidades, una unidad de este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces eso pues obviamente aumenta su valor y pues por otro lado, inclusive es muy curioso porque a veces compras estas cosas pero no necesariamente puedes utilizar esta posesión en todos lados. Entonces, mucho empieza a moverse también por medio de un tema de trading, donde se compran y se canjean o se intercambian, venden eh, diferentes activos digitales. El tema de las relaciones digitales,
pareciera una mentira, pareciera que es en son de vacilón, pero realmente no lo es. Son cosas que están sucediendo. De hecho, a nosotros, uno de los muchachos que estuvo trabajando con nosotros era muy curioso porque este chico llega a trabajar a la compañía y pues no se lleva bien con una de las recepcionistas, pero con el tiempo se dieron cuenta que participaban en un ambiente metaverso donde hacían relación, donde conversaban, donde se llevaban súper bien y cuando se dan cuenta, entre conversando y conversando, se dan cuenta que trabajan en el mismo sitio y posteriormente terminan casándose. Entonces, son cosas que suceden nuevamente, a veces es de serie, de televisión, de película, de ciencia ficción, pero son cosas que realmente están sucediendo. La posibilidad de interactuar con personas en otras partes del mundo, ¿verdad? Que eso no es nuevo, pero lo lleva a otro nivel el metaverso, donde ya podemos por medio de nuestros avatares, de nuestras interacciones, poder compartir un poco más de nuestra esencia. Los metaespacios, básicamente entendamos estos espacios de ferias, donde vamos a poder empezar a interactuar no solamente con usuarios que tienen su propio avatar, sino con usuarios, así como interactuamos hoy con chatbots, pues vamos a tener avatares con inteligencia artificial que van a estar compartiendo con nosotros, vendedores digitales que van a estar compartiendo en estos espacios, donde se están creando y se han venido desarrollando para que podamos tener esas interacciones. Hoy por hoy, por ejemplo, nosotros hemos tenido conversaciones con personas de Australia, por ejemplo, que quieren montar un showroom para vender en Latinoamérica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus equipos son tan grandes, porque son tan complejos, porque tienen ciertas características que las personas necesitan trasladarse. Veamos tiempo atrás o no vayamos muy lejos. ¿Qué pasa con los países que quieren comprar trenes? Pues tienen que enviar personas a estos países asiáticos o europeos donde se construyen los trenes, pues para que puedan ver todo lo que conlleva, todas las características. Bueno, en estos espacios, en estos metaespacios o ambientes virtuales, pues vamos a poder tener esas interacciones sin la necesidad de movilizarnos físicamente. El turismo virtual es otra cosa que está sucediendo, no es ciencia ficción. Actualmente en Costa Rica, uno de los conocidos nuestros ha estado trabajando en temas de eh, espacios y lugares turísticos en un ambiente 360, en un ambiente virtual donde podemos conocer lugares que pues por una cuestión económica para algunas personas es inaccesible o bien por una situación física, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no hemos escuchado de la accesibilidad en las playas, en los parques nacionales, en montañas y todo esto para las personas que tienen algún tipo de discapacidad física, ¿verdad? Ya esto empieza a ser una solución para estas personas. Los metanegocios, muy relacionados a los metaespacios de los que venía hablando, se complementan muy bien uno con otro y son justamente estos espacios en donde vamos a poder empezar a interactuar. Por allí, inclusive, nosotros les vamos a contar un poquito más adelante, hemos estado desarrollando ya hace un tiempo lo que esperamos sea el primer metaverso EdTech, realmente enfocado 100% en la parte de educación, ¿verdad? Todo lo que es entrenamiento, inducción y demás. Lo que pasa es que es muy costoso, ¿verdad? Eso sí es una realidad, muy costoso. Entonces, van un paso, no tenemos el potencial ni el músculo que tiene Meta, ¿verdad? Para poder invertir de entrada 50.000 millones de dólares y poder empezar a desarrollar esta parte. Pues venimos a un ritmo un poco más lento, con desarrollos que van complementando esto, pero una de nuestras metas es que en nuestro metaverso podamos tener la primera zona franca metaversa en el mundo, ¿verdad? Por medio de Cinde, de Procomer, poder hacer que todas estas empresas que hoy están en zona franca puedan estar en este tipo de ambientes y que los entrenamientos puedan darse desde allí. Eh, ¿Por qué esto es importante? Bueno, por allí alguien preguntó que si en un metaverso podríamos hacer cosas que en la vida real no podemos hacer, como volar. Bueno, ¿por qué para nosotros es tan importante y por qué puede ser tan funcional todo este tema de un metaverso EdTech?
justamente porque a nivel de capacitación y entrenamiento vamos a poder hacer cosas que en la vida real no podemos hacer. Por ejemplo, yo podría estar en un ambiente, en una sala de reuniones, proyectar, por ejemplo, si estamos aprendiendo de mecánica, yo podría tomar un montacargas y levantarlo con mi mano, girarlo, explotarlo, me refiero a hacer que todas sus partes se separen y empezar a construirlo nuevamente. Poder identificar dónde hay errores, dónde hay fallas, cómo reemplazar una pieza. Son cosas que vamos a poder hacer en ambientes metaversos. Entonces, imagínense cuánto impacto puede tener esto para lo que son entrenamientos de empresas que están en zona franca, que tienen temas de manufactura, que tienen temas de dispositivos médicos especializados, ¿verdad? ¿Cómo aprender a hacer esto sin la necesidad de dos cosas? Eh, Malgastar insumos, ¿verdad? Entonces, teniendo un ahorro importante en insumos y otra parte muy importante, el tema de eliminar o minimizar el riesgo lo más que podamos. Súmele a eso el tema de la interactividad, donde yo voy a poder aprender, donde yo voy a poder fallar sin que esto tenga una consecuencia negativa en mi enseñanza o en mi aprendizaje, ¿verdad? No es como que yo puedo decir, ok, listo, voy a dejar caer el camión y voy a dejar que me caiga en el pie para ver qué es lo que sucede. O voy a permitir que el montacargas me golpee por no caminar en la zona peatonal para ver qué sucede. Ese tipo de cosas, pues obviamente las descartamos, las minimizamos y podemos desarrollarlas en un ambiente metaverso donde pues vamos a poder minimizar este tipo de riesgos y de gastos innecesarios que hoy por hoy las compañías pues tienen. El tema de las metasociedades, esto es algo que se tiene que construir, ¿verdad? El poder interactuar con temas culturales, el tema de la descentralización es algo que pone en riesgo esto, ¿verdad? Porque, como decía Johnny, en la parte social, en los metaversos descentralizados, al no haber reglas, tiene sus pros y tiene sus contras, ¿verdad? No dependo de alguien que, por ejemplo, escuchaba a un conocido que él hablaba cuando Facebook permite la posibilidad de crear páginas dentro de esta red social, él empieza a monetizar, ¿verdad? Y así como él lo hizo, muchas personas empezaron a monetizar por medio del el contenido que aquí se compartía, por medio de las cosas que él compartía en Facebook. Y entonces, ¿qué sucede? Facebook viene y dice, "Ay, no, un momento, paremos aquí la fiesta porque si ellos están monetizando, yo debería dejarme una parte de esto. Esto es lo que sucede en los ambientes centralizados. Pero en la parte descentralizada, pues no tenemos ese tipo de interacción. Cada quien aporta, comparte y crea a su gusto, pero a la vez, pues también no hay manera de restringir ciertas cosas que podrían ser indebidas. Entonces, tiene sus pros y sus contras y a nivel de sociedades, pues ya empezamos a ver, como decía Johnny, la interacción, ¿verdad? Donde podemos ver conciertos, donde hoy por hoy hay muchos artistas que en el metaverso están ganando más de lo que ganan vendiendo su música, ¿verdad? Otro ejemplo importante que quisiera compartir con ustedes es el del Minverso. Tenemos un amigo nuestro, muy buen amigo, Rodrigo. Rodrigo, él vive en Chile y su startup, lo que él quiso fue empezar a desarrollar un metaverso enfocado en la minería. Esto lo conocemos como el Minverso. Entonces, ¿qué sucede? Que su enfoque fue justa y únicamente en el tema de minería, lo cual empezó a recrear ciertos espacios, ciertas cosas, ciertos riesgos. Y algo que decía Rodrigo, ¿por qué es tan relevante? Bueno, porque en la minería, como en algunas otras industrias, por ejemplo, de un buen entrenamiento depende que no pierdas una mano, depende que no pierdas un dedo, depende de que no te lesiones, de que no quedes inválido, ¿verdad? Para temas tan sensibles o áreas tan sensibles como la minería, donde existen riesgos muy altos a nivel de riesgo físico, la capacitación, la inducción cobra un elemento vital e importante. Otra buena amiga nuestra en conjunto con nosotros y justamente con Rodrigo en Minverso, crea lo que se conoce hoy como EduGo, que es la primera academia de enseñanza del inglés de manera virtualizada en un sistema metaverso.
Entonces, Carolina ha empezado a desarrollar ya todos estos ambientes, diferentes escenarios donde podemos practicar un inglés, entiéndase así, un inglés más técnico, un inglés más de negocios, un inglés más de turismo, verá, muy enfocado a áreas específicas donde podemos interactuar en escenarios muy similares a los que participaríamos de una forma virtual y con la posibilidad de poder tener esa sensación de inmersión y poder participar en un uno a uno y compartir. Quisiera compartirles un poquito acá. Tailspin es una empresa que empezó a desarrollar algunos ambientes, principalmente con el objetivo de aprender todo este tema de recursos humanos. Ellos dijeron, bueno, vamos a darnos a conocer y entonces desarrollaron un primer entrenamiento enfocado en despidos. Pero este despido no era un despido común y corriente. Estábamos hablando de empezar por despedir a una persona adulta mayor, una persona que por medio de la realidad virtual y la inteligencia artificial, esta inteligencia artificial te permitía reconocer el tono de voz, permitía reconocer cuál es mi comportamiento, permitía conocer qué tan estresado estaba y por ende la interacción de esta persona adulta mayor que yo estaba despidiendo reaccionaba a el cómo yo me estoy comportando. Entonces, claramente, pues fue un boom. Hoy ha levantado más de 200 millones de dólares y sigue desarrollando temas relacionados a capacitación en interacciones uno a uno, inclusive con todo este tema de inteligencia artificial. Cosas que están sucediendo y que están cambiando. Bueno, para el CES de este año, del 2022, hay una compañía que se llama OWO. Esta compañía básicamente creó un dispositivo, entiéndase un chaleco, una jacket, que te permite tener esa sensación, ¿verdad? Porque claramente, pues, esta virtualidad, este metaverso, estos ambientes, pues hay cosas en las que podemos interactuar cuando tenemos un visor, cuando tenemos un dispositivo en una computadora, etcétera, pero yo no puedo sentir. En muchos casos tengo la noción, la sensación inmersiva de estar allí en ese ambiente, pero la sensación de, por ejemplo, que alguien me abrace, que alguien me empuje, que alguien me dispare, no era tan realista. Esta gente de OWO no solamente ganó al premio de innovación 2022 del CES, sino que adicionalmente empieza a recibir muchísima inversión, porque lo que buscan es que adicionalmente este tipo de dispositivo se vuelva en un tracking de mi movimiento dentro del metaverso. Entonces, empieza a posicionarse muy fuertemente, no solamente los ambientes metaversos, sino también los dispositivos y todo lo que está alrededor de. Lo que les mencionaba, este potencial de mercado. Estamos hablando de que esta diapositiva, en lo que va del año de enero a hoy, hemos tenido que cambiarla cerca de unas 4 o 5 veces porque cada vez se está incrementando más la inversión. Acá, pues, estamos hablando que, bueno, si estuviéramos hablando en inglés, estamos hablando de 476 billones de dólares, entendamos 476 miles de millones de dólares, si lo quisiéramos expresar en español, es muchos ceros. En resumen, estos muchos ceros, es demasiado el dinero que se está invirtiendo en algunos metaversos enfocados en educación, entiéndase en la parte de show, entiéndase en la parte de salud ocupacional, en la parte social, hablemos de la interacción, en la parte de gaming, se está invirtiendo muchísimo dinero y se espera que para el 2030 pues estemos hablando de 1.500 billones de dólares aproximadamente. ¿Por qué este tema del metaverso pues es importante? Bueno, como decía Johnny, ya Johnny dio algunas características de los diferentes tipos de metaverso y cómo también el Web3 viene a formar parte de esto y empieza a hacerlo una realidad. Antes hablábamos, y esto es una discusión, como decía Johnny, sensible en toda esta industria.
y voy a tratar de acelerar un poquito porque sé que nos queda poquito tiempo. En el 2000, en el 1991, 2004 hablábamos del Web 1, después avanzamos al Web 2, donde ya empezamos a tener diferentes interacciones, ¿verdad? Más un tema de compartir contenido, las cosas más centralizadas. Y hoy hablamos un poco más del Web 3 como este espacio que hace que el metaverso sea posible. Para esto también es necesario un poco el tema del 5G. Ya en países asiáticos estamos empezando a hablar de un 6G donde puedo pasar terabytes por segundo. Lo cierto es que si estamos hablando de ambientes tan pesados, tan complejos, con tanta geometría, con tantas interacciones, con tanta gente interactuando al mismo tiempo, lo cierto es que hoy por hoy, como conocemos el Internet, como conocemos la web, no es algo que nos permita tener esa creatividad y esa interacción eh, totalmente salida de la caja como la conocemos hoy. La Web3 se empieza a caracterizar por un tema de blockchain, donde realmente empezamos a tener posesión de mis cosas, por decirlo así, ¿verdad? Pero adicionalmente nos empieza a permitir tener más facilidad de transacción de diferentes cosas también. Entonces, esta versión del Web3 básicamente lo que empieza a hacer es a facilitar este tipo de interacciones multiplataforma, multidispositivo, multiusuarios en ambientes donde la interacción y el ancho de banda, inclusive, estamos hablando de cosas que años atrás, 2 años atrás, 3 años atrás, jamás habríamos pensado que podrían ser una realidad, ¿verdad? Como les decía, nosotros venimos trabajando en un ambiente metaverso enfocado en lo que es capacitación y entrenamiento, donde pues hemos nosotros identificado dentro de las compañías que hay problemas muy arraigados y semana a semana tenemos conversaciones con clientes relacionados a esto, donde la capacitación pues no es llamativa, donde no hay interés, donde no hay retención, donde los cursos son repetitivos, donde dependemos de un capacitador para poder llevar a cabo los entrenamientos y pues por medio de las tecnologías inmersivas y todo esto que estamos desarrollando, hay estudios que nos permiten saber que al menos la capacitación y los entrenamientos con tecnologías inmersivas nos da la capacidad de estar 4 veces más enfocados, de aprender 4 veces más rápido que el aprendizaje presencial. Los entrenamientos que conocemos del e-learning se puede aprender 1.5 más rápido que el e-learning tradicional, ¿verdad? Y emocionalmente, pues obviamente nos conecta y nos conecta muchísimo más que un entrenamiento tradicional. Eh, Vamos a compartir por acá un poquito con ustedes, voy a bajarle el volumen, de algunas de las cosas que nosotros hemos empezado a desarrollar, ¿verdad? Entrenamientos donde nosotros hemos recreado, por ejemplo, centros de distribución y podemos llevar toda esta parte de el manejo en el CEDI de las pallets, de ver si están en buen estado, temas de seguridad ocupacional, ¿verdad? De riesgos en el trabajo, llevarlos a un sistema más amigable, menos riesgoso, interacciones en ambientes por ejemplo, estas son las oficinas de Pepsi en Nueva York, ¿verdad? Entonces, que los usuarios o los colaboradores a nivel mundial pudieran hacer esto. Hemos recreado espacios de trabajo complicados con cuestión de fotografías, ¿verdad? Para poder tener interacciones uno a uno, usuario, capacitador o profesor, ¿verdad? Donde pueden interactuar, donde pueden participar sin temor a equivocarse y de esta misma manera, pues poder aprender de una forma más rápida, tener una mejor retención y poder también facilitar estos procesos de capacitación que con ciertos equipos son no solamente complicados, sino que también son muy riesgosos, ¿verdad? Entonces, eso es parte de las cosas que venimos desarrollando nosotros. Así es como nos imaginamos en el futuro nosotros nuestro metaverso, un ambiente en donde nosotros adicionalmente vamos a integrar nuestro LMS o nuestro Learning Management System para poder tener métricas
de lo que hoy está sucediendo. Lo cierto es que hoy por hoy tienes interacciones, pero no hay una forma de medirlo, ¿verdad? A nivel de educación, no hay forma de saber si yo hice los ejercicios de la forma correcta o incorrecta, ¿verdad? Y pues obviamente nuestro metaverso está enfocado justamente para poder llevar a cabo esto en corporativos, zonas francas, empresas, instituciones gubernamentales, universidades y academias, donde claramente van a poder llevar la capacitación, el entrenamiento y la educación en un nivel mucho más grande, en un nivel superior a lo que conocemos. Alguien mencionaba que se puede ganar acá. Bueno, para nadie es un secreto que las cripto y las transacciones en este Web3, en estos metaversos, son una realidad que está generando mucho dinero. Nosotros pues redefinimos un poquito esta parte de las recompensas y estamos desarrollando en nuestro sistema metaverso y en nuestra plataforma de entrenamiento un sistema de gamificación donde nosotros lo denominamos un Learn to Earn. Es decir, yo aprendo y gano. ¿Qué gano? Gano recompensas que yo puedo canjear en el mundo real por medio de, hablemos, una asociación solidarista, por medio de que la compañía me da un viaje, o bien yo puedo canjear mis recompensas por días de trabajo, por descuentos en la soda, en la cafetería, y adicionalmente, algo que estamos implementando y que queremos implementar fuertemente, es que yo mis recompensas también pueda canjearlas por cursos para personas jóvenes, entiéndase, a modo de beca, en la cual yo pueda proporcionar o aportar educación para personas que no tienen los recursos para poder llevar educación, tener una educación profesional, ¿verdad? Entonces, es un poco lo que nosotros hemos venido trabajando. Esto es parte del equipo nuestro en nuestro sistema o en nuestro ambiente metaverso. Ahí estamos John y yo y parte del equipo que está haciendo que esto sea posible. Acá interactúan muchísimas personas. Todo el tiempo estamos buscando también la oportunidad de integrar más personas que nos ayuden a construir esto porque es verdaderamente retador, pero también es un orgullo para nosotros poder decir, levantar la mano y decir, no, esto que creíamos ciencia ficción, no es ciencia ficción, son cosas que están pasando, son cosas que se están dando en nuestras latitudes y Costa Rica también está tomando la delantera en esta parte. Así que de mi parte, nada más me queda agradecerles por el espacio, por escucharnos, por soportarnos esta larga hora, ¿verdad? De poder compartir con ustedes. Y bueno, ¿no? Nuestro contacto, pueden seguirnos en LinkedIn, pueden escribirnos por el LinkedIn directamente. Si escanean el código QR, tienen nuestro correo, nuestro WhatsApp y con todo gusto podríamos ayudarles a resolver algunas inquietudes que tengan o bien ayudarles a desarrollar algún tema eh, eh, de algún desarrollo que ustedes quieran hacer para sus compañías y transformación digital. Sí, Muchas gracias a todos. bueno, Matthew y Johnny, realmente muy agradecidos y muy excelente, ¿verdad? Todo el tema aquí dijo Caroline, que un temazo. Pues no sé si alguien de repente tendrá alguna pregunta por ahí, me parece que no. Y sí quería aprovechar el espacio, si ustedes me lo permiten, nada más para invitarlos a otro webinar que vamos a tener el lunes 16 de mayo a las 7 sobre características de la filosofía ágil y sus diferentes enfoques. Entonces, ahí los vamos a estar anunciando por nuestras redes sociales y pues cordialmente invitados ustedes también, por si quieren asistir, Johnny y Matthew. Y bueno, encantados de tenerlos por acá y ojalá que podamos tener alguna otra presentación por parte de ustedes y por qué no, hasta construir un universo, ¿verdad?, de metaverso en donde se pueda interactuar y recibir clases, como sería genial, sería muy, muy interesante. Hacia allá vamos. Buenas noches y muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias a ustedes. Feliz noche.